Administración Financiera, Angie Viviana Ángel, sexto semestre de Administración de Empresas. Futuros financieros. Un contrato de futuros es un contrato en el que las partes se comprometen a intercambiar un activo que puede ser físico o financiero, activo subyacente, a un precio determinado en una fecha preestablecida. Las principales características de los contratos de futuros son: el precio del activo subyacente que da origen al contrato se determina en el momento de la realización del contrato, aunque el dinero sea intercambiado por dicho activo en una fecha futura predeterminada. El cumplimiento del contrato de futuros es obligatorio para ambas partes, lo que el vendedor de un contrato de futuros está obligado a entregar el activo y el comprador está obligado a aceptar dicha entrega y pagar el dinero pactado. Al hablar de contratos de futuros en un ámbito financiero, se hace referencia principalmente a futuros sobre divisas, sobre tipos de interés, sobre intereses bursátiles o sobre acciones. Aunque los contratos de futuros pueden ser referencia a activos físicos, existiendo contratos de futuros sobre productos agrícolas y ganaderos, metales, energía, etc. Los primeros futuros sobre activos reales conocidos datan del siglo XVIII en el mercado de arroz en Osaka. Un contrato de futuros cubre dos propósitos básicos. Permiten a los inversores cubrir el riesgo de los movimientos de precios adversos en un mercado de dinero. Permiten a los especuladores resaltar sus previsiones en un alto grado de apalancamiento. En este sentido, se puede decir que cuando más volátil sea el precio del instrumento financiero o activo físico, mayor será la demanda de cobertura del mismo, y es precisamente este aumento del riesgo y la necesidad de cubrir el mismo el que ha desarrollado los mercados futuros financieros, permitiendo así a los inversores cubrir sus posiciones en el mercado antes de las variaciones de los tipos de interés, tipos de cambio, etc., mientras que a los especuladores les permite operar en activos financieros con elevados índices de volatilidad. Características de los mercados de futuros financieros. La principal característica es la normalización de los contratos sobre activos financieros, de tal manera que todos los contratos negociados corresponden a la misma actividad y tipo, así como el mismo rango de fechas futuras. Por ejemplo, un contrato de futuros sobre el tipo de cambio euro en Life London International Financial Futurex tiene un valor nominal de 20.000 euros y vence los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. No hay que confundir los contratos de futuros con los contratos a plazo de forward. Son contratos muy similares y de hecho los contratos de futuros surgieron de los mercados a plazo con la evolución de los sistemas financieros. Efectivamente, cuando un inversor esté interesado en cubrir un riesgo por una cantidad diferente o por un plazo distinto, solo podrá utilizar el mercado de futuros para una cobertura parcial y asumirá un grado de riesgo residual, de tal manera que los contratos a plazo o forward no desaparezcan, sino que sean complementarios a los futuros. En cualquier mercado de futuros se manejan siempre los siguientes términos. Open Price es el precio de apertura al que se hizo la primera transacción, los precios más altos, más bajos y el cierre del día. Settlement o precio de liquidación, que es un precio representativo durante el periodo en que el mercado está cerrado. Open Interest o volumen abierto, es decir, el número de contratos pendientes. Un elemento característico de todos los mercados de futuros del mundo es la cámara de compensación asociada con el clearing house, que juega el papel del comprador o vendedor y vendedor del comprador. La cámara es la responsable de las operaciones ante cada uno de los agentes y tiene una posición neta nula al haber comprado exactamente el número de contratos vencidos. El número de contratos que se negocian en el mercado refleja el número de operaciones en uno y otro sentido.
Las posiciones de un contrato de futuros o de derivados en general son: posición larga sobre un activo. Un inversor que compra un contrato de futuros en dólares dentro de 6 meses, junio, por ejemplo, dispone de una posición larga, London Position. En futuros en dólares a junio, coloquialmente se dice está largo en futuros. Posición corta sobre un activo. Un inversor se ha vendido un contrato de futuros en dólares dentro de 6 meses, junio por ejemplo. Dispone de una posición corta, short position, en futuros en dólares a junio, coloquialmente se dice está corto en futuros. De esta manera, y como el precio de liquidación se ve alterado diariamente por el sistema de ajuste del mercado, cuando el precio aumenta, los inversores con posiciones largas obtendrán beneficios de la misma cuantía que el incremento del precio, y los que tengan posiciones cortas obtendrán pérdidas, siendo al contrario si el precio de liquidación baja. Analicemos el siguiente caso con futuros del índice IBEX 35. El valor del IBEX 35 para el 27 de junio del 2016 era de 7.605.5 puntos. Si la tasa actual es el 19.68 de retorno en un año y el rendimiento anual esperado sobre el dividendo del IBEX 35 es del 22.56%, ¿cuál será el precio del futuro con un año de vencimiento, es decir, el 26 de junio del 2017? En la gráfica se observa, señalando con las flechas, la fecha inicial del contrato de futuros del 27 de junio del 2016 y el valor en puntos de 7.605.5 a esta fecha, teniendo en cuenta que un punto hace referencia a 10 euros. Aplicando la fórmula de cálculo del contrato de futuros obtenemos F igual a 7.605.5 multiplicado por 1 más 0.1968 menos 0.2256 es igual a 7.386.46 puntos, y traducido a euros serían 73.864.61 euros. Por lo tanto, de los 76.055 euros iniciales al 26 de junio, se recibirán 73.864.61 euros, lo cual daría que la proyección arroja pérdidas de 2.190.39 euros, los cuales serían cubiertos por la cámara de compensación. Los resultados actuales del comportamiento del mercado de futuros del índice IBEX 35 muestran que al día de hoy la cantidad de puntos es de 10.895, por lo tanto se considera que la tasa del 22.56 es muy baja y se cometió un error en la negociación. Para que la previsión en la negociación fuera favorable, se preveía una disminución en el rendimiento anual o una proyección en la tasa de retorno más alta al momento de realizar la negociación. Los posibles riesgos o fallos en la negociación: la cobertura total de la posición implicará el cambio del riesgo en el precio por el riesgo de la base, es decir, el riesgo que todo precio contado a futuro no se muevan al unísono. El riesgo de este tipo de contratos es el riesgo de la contrapartida o de la insolvencia que se produce cuando alguna de las partes no cumple con el contrato a término. Este riesgo está presente en cualquier transacción económica y es mayor cuando más tiempo transcurre entre la fecha de contratación y liquidación. El riesgo de compartida no está presente en los contratos futuros, puesto que está cubierto por la garantía y lo ejecuta la cámara de compensación. Gracias por su atención.